Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Jennifer Milagros Flores Apaza. Soy alumna de la carrera de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Voy a empezar a decir la primera pregunta de 3 del examen. Dentro de estas está, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un sistema estructural para poder indicar que tiene un óptimo funcionamiento? ¿Cuáles son los tipos de cargas o esfuerzos que se aplican sobre un sistema estructural y cómo es la interacción de cada uno de estos esfuerzos con los diferentes elementos estructurales que componen un sistema estructural? Bueno, eh, se podría decir que que las estructuras tienen que cumplir con 3 condiciones. Ya vendrían a ser lo que es la rigidez, la resistencia, como también la estabilidad. Estos son condiciones muy fundamentales para hacer la construcción, para tener una buena estructura. Dentro de eso tenemos las fuerzas internas, que estas también son llamados tensiones o esfuerzos, de acuerdo a cómo sean las fuerzas de acción, ¿no? Tenemos, o hay diferentes tipos, lo que vendría a ser, que es la tracción, la comprensión, la flexión, la torsión y cortante. Dependiendo de cada carga aplicada de la estructura, esta puede sufrir diferentes tipos, como ya había mencionado, que es el esfuerzo de tracción, el esfuerzo de comprensión, como la de flexión y torsión y cortante. Voy a decir un poco eh, de, su, de sus características de estas. Ya vendrían a ser de la tracción, es que es una estructura o esta estructura está sometida a un esfuerzo de tracción cuando esta se aplica más que nada en dos fuerzas que tengan ya dos cargas en sentido opuesto y tienden a deformar la estructura ya sea por el alargamiento. Tenemos a la de comprensión, que esta más que nada es un esfuerzo o de comprensión cuando estas sufren también dos fuerzas de cargas en sentido opuesto, o sea, que tienden a deformar la estructura por aplastamiento. Luego tenemos a la deflexión, que es una estructura que está sometida a un esfuerzo de flexión cuando estas reciben pues dos fuerzas o cargas que tienden a doblar la estructura, y la de torsión, que es que esta estructura también somete a esfuerzos de torsión cuando reciben dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a retorcer la estructura. Y la de corte, que vendría a ser la estructura está sometida a un esfuerzo o corte cuando reciben dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a romper o a cortar la estructura. Y bueno, eso más que nada. Respondiendo a la segunda pregunta, nos vendría a decir, según lo aplicado en la clase, cuáles son los 4 diferentes tipos de sistema estructural? Describa cada uno de ellos y comente cuáles son sus ventajas y desventajas, características y propiedades que tienen cada uno de estos en comparación con los demás sistemas estructurales. Okay. Tenemos, bueno, a lo que ya entendí, hay 5 tipos. Dentro de estos están el sistema de estructural aporticados, el sistema estructural de abovedados. También tenemos a los tensados, a los hinchables, perdón, y a los mixtos. Bueno, voy a hablar un poco de sus características. El sistema aporticado es el que más que todo se utiliza en estructuras o una serie de pórticos que perdón, están dispuestos en un mismo sentido, ¿no? Sobre los cuales se puede disponer un forjado. Y bueno, este vendría a ser un sistema independiente de su arrastramiento, que se podría hacer o podrá hacerse con pórticos transversales. Más que todo esto se utiliza o se puede hacer con pantallas o cruces o diferentes otros métodos, y el material es utilizado más que todo o generalmente está hecho de hormigón o también investigado, y también está hecho de madera. Y este sistema es el más cotizado, el más utilizado, por así decirlo, y hoy en día en las zonas desarrolladas o especialmente el hormigón está patente, y los forjados también transmiten las cargas, o también llamados pilares o muros, y estos hacen que la cimentación tenga un buen acabado. En cuanto a los sistemas abovedados, tenemos que, bueno, es más que todo, la caracterización de este vendría a ser el origen hipotético de los primeros homos de fundición. Este fue un sistema más que todo muy utilizado mm, en Mesopotamia y
media europea, y bueno, esto más que todo se basó en las bóvedas, ¿no?, que hubo en aquellos tiempos, y se centran más que nada en las cargas de los arcos reforzados por pilastras, como también contrafuertes. Para poder utilizarlos se debe o necesitan materiales que aguanten o tengan buena resistencia para poder soportar la comprensión de este material. Y por lo tradicional se han construido en ladrillo, como también cerámico, y si mal no recuerdo, en piedra. Y bueno, para esto se puede hacer una subdivisión con los sistemas cupulados, bueno, de las cúpulas, que estas se arrastran por pechinas. Y permitiendo los espacios centrales muy amplios, este fue utilizado también en el Imperio Bizantino, siendo, bueno, un claro ejemplo la Santa Sofía en Estambul. Luego tenemos a los sistemas tensados, que bueno, esto se dice que los sistemas de cómo trabajan vendrían a ser como a los cableados, más que todo, que estos pueden ejemplificarse en las carpas de los circos, por ejemplo, y también pueden ser sistemas de barras rígidas, y los materiales que para esto se puede utilizar son los que tienen una elevada resistencia a la atracción, ¿no? Como ya sea el acero. Dentro también tenemos a lo que es el sistema, como mencioné, hinchables. Estos de aquí funcionan bajo la presión de un gas comprimido entre membranas, y el gas hace que las membranas o las telas de plástico se estiren hasta que ya no den más, hasta que tengan un tope, y la propia presión genere que la estructura no se venga o se derrumbe o se venga hacia abajo. Y los puestos de este tipo se montan para las competiciones deportivas, las atracciones infantiles, en las que, bueno, actividades de los niños, ¿no? Luego tenemos los sistemas mixtos, que, bueno, este sistema fue utilizado más que nada en las propiedades anteriormente. Un buen ejemplo vendrían a ser los sistemas en voladizo, que utilizan un gran apoyo, que, bueno, este funciona a comprensión con un cable a modo de apoyo, ¿no?, que a su vez lleva las cargas al primero. Y bueno, este más que todo fue el fundamental y el primer apoyo, que estará trabajando a comprensión compuesta, y el voladizo realmente fue o es una viga que funciona a flexión, y el cable también trabaja en tracción. Última pregunta nos dice: desarrolle el método explicado en la clase para la viga mostrada. A continuación se pide encontrar, determinar las componentes de reacción en los apoyos, analizar cada tramo necesario a través del diagrama de cuerpo libre y graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector debidamente acotados. Para esto tenemos, lo que hacemos es, como vemos en la figura, lo que vamos a hacer es suma de fuerzas en el eje A. Podemos poner en cualquier punto, pero lo que optamos es en el eje A la suma de momentos. Entonces, lo que nos recordamos por la fórmula es que cuando es antihorario va a ser positivo y cuando es horario negativo. Entonces lo aplicamos en la figura. Nos ubicamos en el punto A, en la recta. Entonces vemos que la fuerza que se va a aplicar cuando es 1 metro va a ser de 2. Entonces multiplicamos 2 por 1 metro. Entonces menos, porque estamos ejerciendo luego lo que es en el eje horario. Entonces menos 10, que va a ser todo eso, por 2, que es la fuerza. Más lo que viene a ser la otra fuerza, que es 3 por n, menos 8 por 3, que es la distancia, y todo eso que, como vemos en la figura, va a ser 1.5 en lo que es dentro del eje, más lo que es 8y, porque nos estamos ubicando en la figura, por 6, y todo eso por fórmula vamos a igualar a 0. Entonces lo que hacemos ahora es operar. 2 por 1, 2, 10 por menos 10 por 2, menos 20, bajamos, lo cual seguimos operando los paréntesis y nos va a quedar 24, menos 24 por 4.5 más 6 por b, que es lo que no sabemos y es lo que vamos a hallar reemplazando. Ya. Entonces, lo que ahora igualamos a 0. Ya. Operando todo igual, pasándolo al otro lado, nos queda 6b. 6b, que es lo que estamos hallando la componente, igual a menos 2, ya que vamos a cambiar de signo porque estamos pasando para el otro lado. Menos 2 más 20
menos más 21, que es esa operación, y todo eso multiplicado por 4.5, ya que solo estamos pasando para el otro miembro. Entonces al final nos quedaría 123 entre 6, ya que como está como multiplicación pasa como raíz. Quedándonos 20.5 toneladas. Que eso sería la primera componente. Ahora, lo que hacemos es hallar la segunda componente, que sería la suma de fuerzas en Y. Eso sería en el momento en Y, ¿no? Hacemos lo mismo, nos miramos en la gráfica y luego hacemos en el eje Y, lo cual nos da 2 menos A, que es la componente que vamos a hallar, más 10 más 24 menos 20 por 5, que según es la fuerza por distancia, ¿no? Para hallar en el momento dado. Todo eso igualado a 0. Entonces, operando, 2 más 10 más 24 menos 20.5 nos va a dar menos 15.5. Y pasando al otro miembro, nos va a dar 15.5 toneladas. Entonces, eso nos quedaría en la segunda componente. Entonces, ya tenemos respondido esa pregunta. Ya. Luego pasamos a la segunda interrogante. Entonces, hacemos lo mismo, cogemos otro pequeño espacio, por así decirlo, y entonces nos ubicamos en lo que es la componente que ya hemos hallado, que es de A, de arriba, ya que ya tenemos los datos. Entonces, hacemos un pequeño dibujo para ubicarnos mejor, y lo cual nos quedaría que la suma en el momento dado va a ser eso. A ver, luego nos quedaría, vamos a poner una variable que va a ser B1, que es lo que vamos a hallar acá, más 2 por n, que es la fuerza, que sería multiplicado por 1, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces igualamos a 0 por las fuerzas y nos quedaría que B1 va a ser igual, cambiando de signo ya que pasamos para el otro miembro, a menos 2 más n. Entonces lo cual nos quedaría 2 más n, que es lo que tenemos acá, 2 toneladas, mejor dicho. Ya. Ahora, lo que hacemos ahora es hallar la suma de fuerzas, que va a ser en este eje también, en el momento. Entonces 2 por 1 más m, que es lo que vamos a hallar, ¿no? La fuerza que nos pide en la segunda interrogante, igual a 0. Entonces, ponemos que m sub 1 va a ser igual a menos 2 toneladas por lo que es la distancia, ¿no? Entonces, como no hay una distancia que pueda variar y es 1, entonces va a seguir siendo el mismo número, lo cual nos va a dar eso. Eso sería un eje. Ahora, pasando para el siguiente, entendemos que va a ser 2, que es la misma, solo que ahora ya tenemos que es hasta el eje de B2, que es lo que vamos a hallar en el segundo momento. Entonces, la suma de fuerzas en Y, que es el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando, más 2 toneladas menos 15.5, que es la distancia, que va a ser igual a 0, que mejor dicho es la fuerza, ya que está en sentido horario, por eso va el signo menos. Entonces, lo que vamos a hacer es que B2, operando eso, va a ser 13.5. Bueno, ahora la suma de momentos en B, si no me equivoco, va a ser igual a eso. Bueno, reemplazando nos va a quedar que 15.5 por 2 más el momento 2, que es lo que vamos a hallar, va a ser igual a 0. El momento 2 va a ser igual a 25 toneladas por metro, que eso sería metros cuadrados, ¿no? Entonces, por último, la interrogante última que nos pide, que es todo ese gráfico, ya eso lo reemplazamos, porque ya tenemos tanto las componentes de que es de B a, en el segundo ejercicio ya hemos hallado lo que son ya las fuerzas, en el momento 1, entonces ahí también vamos a hallar fuerzas. Fuerzas en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y nos va a dar igual, como solo calculamos suma de fuerzas, vamos a ver en el este todas las fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, ya. Vamos a hacer que sería B, que es lo que vamos a hallar también, es esa constante la que nos piden, más 2, que va a ser la fuerza también que va a estar ahí, más 10 menos 15.5, que es otra fuerza, aplicada sobre todo el eje Y, ya que ya hemos resuelto, ¿no? Entonces nos va a quedar que la suma de fuerzas en ese punto
va a ser igual de 3.5 toneladas. Ya. Luego vamos a hallar por último la suma de fuerzas, ¿no? Que va a ser 2 por 4, que tenemos que reemplazar. 2 por 4, que va a ser toda esa distancia, que es de toda la recta, ¿no? Menos 15.5, ya que estamos hallando es la fuerza por la distancia. Como vuelvo a repetir, es 2 más 1, lo cual nos va a dar en la distancia de 3 metros, más 10, que va a ser la fuerza, que se va a aplicar por 1 metro, como dice en el dibujo, por 1 metro, que es la distancia. Y todo esto vamos a sumar más m, que va a ser otra de las fuerzas que vamos a hallar, ¿no? O la distancia, que va a ser igual a 0. Entonces, m sub índice, en lo cual operando nos va a quedar 28.5 toneladas por metro. Entonces, en m sub 4, lo que ya hemos hallado, nos va a quedar 25.5 toneladas por metro. Y por último, vamos a reemplazar también en ese gráfico, lo cual nos va a quedar que la suma de fuerzas, como vemos ahí, sobre todo ese tramo que lo vamos a hacer en el siguiente papelote. Estamos viendo eso y bueno, la suma de fuerzas en Y, según lo que nos pide la interrogante, va a ser que en el momento dado, ¿no? Siempre nos tenemos que guiar de los signos, ya que eso nos va a guiar si es horario o antihorario. Entonces, reemplazando y fijándonos fuerza por la distancia, que va a ser 2, eso multiplicamos por 1 metro, pero como se sobreentiende ya no lo colocamos. Menos 15.5 más 10 más 3 por 8 más B5, que es lo que vamos a hallar, esa variable, ¿no? Entonces, todo operando nos va a salir 20.5. Y es la respuesta. Por último, la suma en el momento dado nos va a dar, reemplazando 2 por 7 menos 15.5 por 6 más 10 por 4 más 3 por 24. Todo eso nos va a dar operando, nos va a dar a 1.5 más lo que estamos hallando, ¿no? Que es en el momento 5. Entonces, 14 menos 93 más 40 más 3 por 36 más el momento de lo que estamos dando, lo cual nos va a dar 0.